Arropada por el panismo, la gobernadora Maru Campos acudió a la Fiscalía General de la República. Reiteró ahí que existe una persecución política en su contra. A mí me citan tramposamente para declarar, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables. La gobernadora Campos cuestionó la legalidad del citatorio que le entregó la Fiscalía General de la República. Están buscando cómo torcer la ley para perseguirme. Ese es el México en el que vivimos, un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes mientras persiguen a quienes intentamos sí hacer cumplir la ley. Su asesor jurídico, Roberto Gil Suart, detalló que la estrategia del régimen era vincular a la gobernadora de Chihuahua con una investigación en marcha, sin importar el fuero que le otorga el cargo. Detrás de una aparentemente inocua entrevista, intentaba lograr una situación preimputativa en su contra. Si ya sabemos que son incompetentes, nunca hemos dudado que son perversos. El presidente nacional del PAN también confirmó que Maru Campos está en la mira de la Fiscalía de Ciudad de México. Ahora resulta que un caso que estaba cerrado, incluso con un no ejercicio de la acción penal por parte de otra fiscalía, también morenista, que es la General de Justicia de la Ciudad de México, reabren un caso que ya estaba cerrado. Pues persecución política pura, dura y obvia y burda. Todo lo hacen para que no hablemos de Sinaloa. Los panistas están en alerta y no descartan movilizarse en caso de que busquen detener a la gobernadora sin pasar por la complicada aduana del juicio político. Irving Pineda, Azteca Noticias. Mira, es más que obvio el doble rasero. Y también es más que obvio que los casos son muy distintos. La gobernadora de Chihuahua persiguió criminales, delincuentes, a su trabajo. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se alió con los criminales. Lo acusan de narcotráfico, lo están buscando en Estados Unidos por narco. Pero a él y a los suyos les permiten ingresar, contrato VIP, a declarar una entrevista cordial, amigable, mientras que a la gobernadora la quieren exhibir y le avientan todo el aparato del Estado. Jorge Triana. Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, Manuel, un gusto como siempre. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Natalia Torres, ¿cómo estás, Natalia? Todo bien, Manuel, muchas gracias. Muy buenas Contenta noches. De estar aquí. Arturo Adam, querido Arturo, ¿Cómo estás, Manuel? Jorge, Natalia, buenas noches. Muy buenas noches, ahí estuviste, Jorge, te veíamos, vocero nacional del PAN. A ver, son dos casos muy distintos. Esta la gobernadora, que la veo echada para adelante, platicábamos con ella la semana pasada, al que no vemos es a Rocha Moya, y no vemos a Insunza, y no vemos a toda esa pandilla que está siendo buscada por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, el doble rasero es evidente y bueno, pues esto está muy claro lo que se está pretendiendo con esto, ¿no? Equiparar los dos casos como diciendo, sí, nosotros somos narcos, pero no somos los únicos, ¿no? Pero son casos que no tienen nada que ver uno con otro. No hay en este momento ni una sola imputación legal en contra de la gobernadora Maru Campos. No hay ni siquiera un señalamiento legal en términos de la indagatoria que está llevando a cabo. Hay una investigación alrededor de un operativo para desmontar un narcolaboratorio. Eso es lo que hay. Y bueno, pues ella ha sido muy clara en lo que tiene que comentar. Y del otro lado lo que vemos con Rocha Moya es una imputación gravísima. Fíjate nada más de lo que lo están acusando a él y a los otros 9, ¿no? De pactar con los chapitos para que lo ayuden a ganar la elección con violencia, con coacción, levantando candidatos, familiares de candidatos, bloqueando caminos, tomando urnas por la fuerza, a punta de pistola, a cambio de entregarle el gobierno, que fue lo que hizo, entregarle al crimen organizado el gobierno. Y bueno, pues es un claro esfuerzo del gobierno, lo que estamos viendo en este momento, de la presidenta y de Morena, por cambiar la conversación en la agenda pública, por un lado, y por precipitar un proceso electoral que inicia el año que viene en un estado que gobierna la oposición. Oye, tienen un mes en esa y están más enredados que hace un mes, porque les está saliendo, Natalia, el tiro por la culata. Totalmente. A mí me genera mucha risa que les guste el Estado de Derecho y que hablen de Estado de Derecho. Pero si hablamos de Rocha Moya, entonces sí vamos a hablar de Estado de Derecho y de pruebas absolutas, que además es una confusión terrible del proceso, porque en ese momento, cuando no hablamos de extradición, cuando hablamos solamente de una petición de detención provisional,
por urgencia, no se necesitan. Pero cuando hablamos de Maru Campos, ahí sí no necesitamos pruebas. Ahí sí vamos a enjuiciar a la gobernadora. Ahí sí no hay presunción de inocencia. E incluso pensando en tema de sanciones, ¿no? No todas las sanciones son iguales a otras, no todas las faltas son iguales a otras. No es lo mismo robarte 10,000 pesos a 600,000 millones de pesos. No es lo mismo darle un codazo a alguien o un golpe a alguien que darle un balazo a alguien. En ese sentido, lo que Morena pretende hacer con toda su narrativa es tratar de equiparar dos supuestos que incluso jurídicamente no dan para equipararse, ni políticamente, ni jurídicamente, ni en términos de comunicación. Es que además son lo opuesto, ¿no? Una persigue criminales y el otro está acusado de ser criminal. Por completo. Y a ver, vamos a ser muy claros. Si hubo operaciones con conocimiento de la gobernadora Maru Campos, sin el permiso, la autorización o consentimiento del gobierno federal, por supuesto que hay faltas por tema de competencia. Pero no estamos bajo las mismas circunstancias. Si eso hubiera pasado, porque me tomé la molestia de enlistar absolutamente todos los daños y todas las sanciones, todas las penas que se puedan aplicar, en el caso de Maru Campos tendríamos temas de soberanía, de competencia federal, de legalidad administrativa y de protocolos de seguridad nacional. En el otro caso tenemos colaboración sistemática entre gobierno y crimen organizado, delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción institucional, seguridad nacional, colapso institucional, ingobernabilidad, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales, cohecho, abuso de autoridad, captura criminal del poder público. Me perdonan. Todo el Código Penal. Me perdonan. No hay manera en que en la narrativa puedas equipararlo, ni en lo jurídico ni en lo político. Lo que están haciendo es tratando de encontrar un escape para defender a sus narcos, que eso lo saben hacer muy bien. Arturo. Bueno, yo después de lo que dijo Natalia ya no tengo nada que agregar porque fue impecable, pero a ver, ¿de qué se le podría, vamos a decir, acusar, entre comillas, a Maru Campos? De que actuó inconstitucionalmente para perseguir delincuentes. Yo creo que esto está muy claro, en contra del artículo 40 de la Constitución, en contra del 89, inconstitucionalmente. Bueno, ¿de qué se le acusa a Rocha Moya? De colaborar con cárteles del narcotráfico, en concreto los Chapitos. Es una acusación ya formal, obviamente no hay una sentencia condenatoria todavía, pero bueno, lo dijo Natalia, ya no sé cómo decirlo mejor, ¿no? No hay manera de equiparar lo uno con lo otro, porque al final de cuentas, Maru Campos actuando en contra de la delincuencia y Rocha Moya acusado de delincuente. A ver, Rocha Moya ayudándose con la delincuencia a ganar la elección, claro, levantando a los opositores, recibiendo dinero para financiar su campaña y después cogobernando con una facción de un cártel del narcotráfico. Acá lo delicado no solamente es el caso Rocha Moya, Jorge, es la permisividad que hay en el gobierno. ¿Cómo es que lo siguen encubriendo, lo siguen protegiendo? ¿Cómo es que parece que Rocha Moya es tan relevante en ese ajedrez que si se cae esa ficha, se vienen otras como en el dominó, como fichas de dominó? Uno podría entender que se inmole todos los militantes de Morena, todos los simpatizantes de este régimen por Andrés Manuel López Obrador, que es el fundador de su movimiento, el líder moral, el faro de moralidad. Uno podría entender que se inmuelen también por la presidenta de la República, finalmente pues es quien encabeza su proyecto en este momento. ¿Quién es Rocha Moya? Es un absoluto don nadie en el ajedrez político en este país. O eso pensaríamos tú y yo. O eso pensamos, porque hay algo que no conocemos que hay detrás. Parece ser que es una persona que sabe demasiado, que hizo demasiado, que tiene pactos inconfesables que no conocemos en este momento, pero también tenemos certeza, porque lo han manifestado desde los Estados Unidos, que no es el cierre de un capítulo, Rocha Moya, sino es la apertura de un libro completo. Porque ahí vienen en fila y están esperando turno Marina del Pilar y Baja California, Américo Villarreal y Tamaulipas, la barredora en el estado de Tabasco con Adán Augusto, el huachicol fiscal de los sobrinos del secretario de Marina, Véctor de Alfonso Romo, jefe de oficina de López Obrador, Michoacán con el asesinato de Carlos Manso y los señalamientos en contra de Leonel Godoy y de Morón. Y si quieren le seguimos toda la noche, porque son muchísimos casos. Ante todo eso, ¿cuál es la defensa que utiliza o cuál es el artilugio que utiliza Morena y el régimen? Es la soberanía.
es rebajar, sobajar, desgastar el término soberanía hasta donde más se pueda, poniéndola de frente. Ya vimos cuál es su respuesta, esta iniciativa que ponen sobre la mesa en el Congreso, en el periodo extraordinario, donde incluyen como causal de nulidad de una elección la injerencia extranjera en un articulado que es completamente laxo, que es completamente ambiguo y donde se podría caer una elección por cualquier cosa. A ver, que es delicadísimo y vale la pena ahora que profundicemos en eso. Déjame antes ponerle sobre la mesa, porque con lo que dices parece que sí, en efecto, son criminales, son narcopolíticos, pero son, dirá el gobierno de Morena, son mis criminales y son mis narcopolíticos. Y yo los defiendo y no se los entrego ni se los presto a nadie porque sirvieron al proyecto, porque sin esos buenos oficios, esos buenos servicios, no habrían ganado como ganaron varios. Pero además el tema de las iniciativas que se presentan por parte de la presidenta son muy interesantes. Por una parte tenemos el tema de la injerencia extranjera. No nos dicen qué es. Como siempre reforman con las patas, no tienen ni idea de cómo se legisla. ¿Puede ser una nota en Fox News? Puede ser un tuit. Puede ser con esa reacción puede ser un tuit. Una declaración de un secretario de un gobierno de otro país. La ley no puede estar redactada de esa forma, no puedes darle ese permiso a la autoridad de interpretar o de meter en un costal lo que le dé la gana, no se puede, pero si analizamos esa parte, también podemos ver que a quien le ha pesado su relación con el crimen organizado es a Morena. La única intención que hay detrás de esto es que si en algún momento se ganan elecciones por parte de la oposición, Morena tenga otro pretexto más para decir no, como en algún momento Trump dijo que esa administración estaba bien, no, injerencia. Y entonces tirar estas cosas. A mí me parece, y creo que todos podemos estar de acuerdo, que si hay un tema de decisión en México, en el sistema político, que sea por mexicanos, sin duda. Pero si me vas a quitar la injerencia extranjera, dime qué es injerencia extranjera. Eso es lo que vamos a hacer. Y por otra parte, el tema de evitar candidatos ligados al narcotráfico. Pero es bien curioso. En la iniciativa dicen, vamos a crear en el INE un comité de verificación de integridad, pero resulta eso sí que no es me aguanté voluntario. La risa cuando... No, vaya, es la cosa más absurda Resulta que es voluntario. Entonces, el partido político puede decidir con total discreción si se reporta ante el INE o si no se reporta. Pero lo que es peor, si decide hacerlo, la información que resulte de eso que se reporta va a ser reservada. No, pues gracias, mejor nadota. O sea, yo de verdad... El tema de que aún con todas las críticas que se hicieron desde el tema de la iniciativa pasada, no le quiten registro a los partidos políticos, no haya sanciones claras, no haya definiciones claras, es solo otra cortina de humo. Ahora resulta que el partido que más nexos con el crimen organizado tiene, el partido político que tiene a un gobernador que llegó a ser gobernador por el narcotráfico, viene a decirnos que aguas con el narcotráfico. Pero a ver, aunque escribieran eso de quitarle el registro, ¿quién lo va a hacer? Claro, es voluntario. Cuando lo controlan todo. A ver, pero además es voluntario. Pero a ver, la Fiscalía General de la República trabaja para Morena. Claro. El INE ya está tripulado por Morena. El Tribunal Electoral, bueno, ya están premiando ahora por portarse bien. El Poder Judicial a los mismo, magistrados, ¿no? Claro. Los jueces, todo el Poder Judicial, Claro. pero los magistrados, oigan, se han portado muy bien. Nos regalaron una mayoría calificada que no obtuvimos en las urnas. Quédense otro rato, no quédense hasta 2028 porque nos va muy bien con ustedes ahí. Pues sí, Manuel, sin duda alguna, estamos morenizados por todos lados, ¿no? Ahora, mira, déjame volver a Rochamoya, porque a mí me queda claro que le tienen miedo, Manuel. ¿A él? A él. ¿Quién? Le tienen miedo. Bueno, es la pregunta. A ver, dos preguntas. ¿Qué le sabe Rochamoya a Claudia Sheinbaum? ¿Y qué le debe Claudia Sheinbaum a Rochamoya? Yo no tengo las respuestas, pero seguramente mucho le sabe Rochamoya a Claudia y a lo mejor Claudia Sheinbaum también le debe mucho a Rochamoya y no podemos pensar que esté totalmente al margen de toda esta narcopolítica que se ha venido manejando ya desde hace muchos años, ¿no? Porque no tienes otra manera de explicarte, Manuel, esta defensa que se hace de Rubén Rochamoya. No. Yo creo que en el fondo es miedo por lo que sabe y por lo que le deben. Ahora, más miedo le tienen los políticos de Morena a Estados Unidos, porque aquí lo controlan todo. Pero allá es una película distinta. Sí, y ya empezamos a ver cómo dan pasitos al costado, y me refiero a una persona que corre transversalmente en prácticamente todos los expedientes de los casos que mencionamos hace un momento, que se llama Andy López Beltrán. Anuncia su renuncia, renuncia, o sea, su carta ahí de renuncia a su cargo como secretario de organización de Morena, y da a conocer el cargo que va a buscar y por qué se va a ir: diputado federal.
Pudo haber buscado ser diputado local, pudo haber buscado ser alcalde, pudo haber buscado ser gobernador, diputado federal. Pudo haberse buscado un trabajo. Pudo haberse buscado una vida decente, no, pudo haber buscado muchas cosas, un trabajo por una vez en su vida, pero quiere ser diputado federal. Pues está claro por qué, porque diputado federal es el único cargo de todos los que se eligen el año que viene que tiene fuero federal, inmunidad procesal, para que no lo toquen. Sabe, porque ha habido advertencias de que vienen otros casos, los que mencionábamos, él aparece, su nombre aparece en el expediente del huachicol fiscal, en el de la barredora, aparece por todos lados. Es el denominador común. Es el común denominador y dice, pues necesito fuero, quiero ser diputado federal, voy a aparecer en la boleta, está clarísimo, ¿no? Ahora, a ver si le alcanza el año. Sí, a ver si llega a junio del 27 y a tomar protesta en septiembre del 27. Y si gana, ¿no? Y hasta septiembre. Esa es otra cosa. Ahora, hay que tener en cuenta también lo que pasó la semana pasada de estos dos colaboradores de Rocha Moya que se entregaron. Sí. A ver, eso ya más claro ni el agua. El de finanzas y el de seguridad. Ojo, la presidenta tenía pruebas y el de seguridad. Caminaron solitos. Caminaron. Solitos caminaron. A ver. Ya más claro ni el agua, ¿no? El de finanzas y el de seguridad, ¿no? Que son las dos, digamos, secretarías pues más ligadas con este tipo de conductas relacionadas con el narco. El dinero y el tema de la... Y el de seguridad militar, ¿eh? A ver, aguas con eso, militar, y la gobernadora sustituta diciendo, bueno, es que a él no lo nombró Rocha Moya, lo nombró la Sedena. Qué grave acusación la que está haciendo. Sí. Si de por sí ya también habían hecho trizas a las Fuerzas Armadas con el tema de huachicol fiscal, con esta declaración terminan de darle al traste a todas las Fuerzas Armadas. Gerardo Mérida Sánchez. Es correcto. Ahora, si hay están tan nerviosos que ya parece a estas alturas del partido una especie de sálvese quien pueda. Yo sí noto a varios bajándole al perfil, borrando sus fotografías con Rocha Moya, ya en esta defensa, digamos, ya no tan visible, porque lo que parecía al principio, y se enredaron, él no está solo, firmaban desplegados, que a estas alturas del partido nadie o muy pocos se atreven siquiera a nombrar a Rocha Moya, porque saben que es la punta del iceberg, que es él, y después vendrán por otros, por muchos ¿Qué más pruebas necesita la presidenta? ¿No? Toda esta protección, me parece que el poder es información. Y si se van más personas para allá, a quien le puede caer pésimo esa Morena. Yo creo que hay una gran diferencia ahora en cómo se recibe el discurso y eso también me llena de mucha paz. La gente ya no lo está comprando. Los errores son tan evidentes y los discursos son tan evidentes, las formas de actuar son tan evidentes, mientras una gobernadora se para en medios y habla y aclara y dice y no. El otro está escondido, el otro está escondido y llega en una camioneta sin que nadie lo vea. Hay muchas diferencias. Sí. Y a mí hoy me llena de orgullo que la gente esté viendo que esas diferencias existen y que no puedes comparar peras con manzanas y que si hay un partido que se llenó la boca atacando el tema de García Luna, atacando el tema del narco, que en las mesas los voceros decían Acción Nacional no puede hablar de narcotráfico cuando tenían a García Luna, bueno, se agotó ese recurso. Vamos a ver. Me parece que se agotó. Se les terminó. Ahora, aunado a eso que dices, las encuestas dan... Por supuesto. A ver, están marcando una tendencia muy clara de que en efecto esto tiene ya un costo para la aprobación de la presidenta, su gobierno, y para la marca Morena, que está muy mermada, desgastada. E imagínate lo grave y lo triste que es que a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de su fracaso rotundo en la marcha en Chihuahua, a pesar de todo eso, se van de fiesta. Hacen todo este movimiento por las elecciones de la presidenta y van a salir a las calles. A ver cómo les va, No están entendiendo la gravedad de lo que está pasando. Tienen a Estados Unidos atrás y los está viendo. Si frente a todo lo que están haciendo, están protegiendo narcos y además van a hacer otro movimiento y otra marcha para enaltecer, vamos a ver cómo les va. Les ha salido todo mal en estas últimas fechas. Bueno, es que les ha salido, estas últimas fechas empezaron este sexenio, nada más hay que hacer un pequeño recuento. La barredora, el huachicol fiscal, el asesinato de Carlos Manso, el descarrilamiento del tren interoceánico, ha habido cualquier cantidad de eventos que son completamente funestos para ellos, ¿no? Todas las encuestas, unas más, otras menos, pero todas traen en picada Morena, perdiendo en las que menos 10 puntos, en las que más
20, 25 puntos, y cayendo la aprobación de la presidenta. Cayendo la aprobación de la presidenta, pues eso es una coincidencia en prácticamente hasta las que son más proclives a defender al gobierno, pero además hay estados que ya generan una anomalía en ese esfuerzo de Morena por llevarse la unanimidad de las elecciones el año que viene. Me refiero, por supuesto, a Sinaloa, por supuesto a Chihuahua, donde yo tengo elementos para afirmar que se están volteando las cosas de manera importante, pero está Michoacán, Baja California Sur, échenle ojo también, Sonora, creo que puede haber un vuelco importante a lo que está pensando Morena. Y le agregas Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Nuevo León, pinta para hacer una elección difícil para el oficialismo. Y Rochamoya es nada más el primer capítulo de una muy interesante serie. ¿Cuántos más no van a aparecer de aquí a la elección del 27? Arturo, gracias. Gracias, Manuel, Natalia, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta mañana, pues, el amor.